Muy buenas noches a mis amados hermanos y amigos que están siguiendo esta serie del santuario La Sombra de la Cruz. Ustedes son muy bienvenidos, esperando ser alimentados espiritualmente por la palabra de Dios. Y ya que hablamos de la palabra de Dios, es nuestra costumbre no abrirla hasta no haber invocado el nombre de Dios. Así que vamos a orar. Nuestro Padre Dios, misericordioso, eterno, maravilloso, gracias por todas las bendiciones de este día. Y gracias por este momento feliz en el cual podemos dedicarnos a estudiar tu santa palabra, la verdad y la doctrina del santuario. Pedimos, Espíritu Santo, en donde estemos cada uno de nosotros, tu presencia sea manifestada y estas lecciones de amor sean grabadas en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre inmaculado del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hace una semana iniciamos un tópico llamado las vestiduras sacerdotales. Tuvimos la primera parte, hoy será la segunda y última parte en cuanto tiene que ver a ese tema. Así que será la continuación y lógicamente vamos a hacer como una síntesis de lo que vimos en la ocasión anterior para que no extrañemos algunas cosas, sobre todo si alguno de ustedes no estuvo en el tema anterior. No se puede ir ante la presencia del Señor sin vestiduras o con vestiduras sucias. Esto pues en el tema del santuario. Espiritualmente hablando, el Señor ha quitado de nosotros vestiduras de luto, de humillación, de pecado, de complejos, de depresión. Y en lugar de ello nos ha vestido de salvación y justicia, como dice Isaías 61:10. Antes dice que nos ha vestido como a novios. ¿Y cómo se viste un novio? De lujo, ¿verdad? O como a novias. Por otro lado, el estar vestidos nos habla de estar cubiertos. La palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está cubierto por esa presencia divina. La ley prohibía confeccionar prendas de vestir con dos diferentes tipos de materiales, es lo que nos dice Deuteronomio 22:11. Dice que no elaborarás prendas de vestir con lana y lino. Dios abomina las mezclas y nosotros no debemos y no podemos servir a dos señores, al mundo y a Dios. Eso es lo que nos dijo Jesús en Mateo 6:24 y eso es lo que dice Santiago 4:4, que quien es amigo del mundo no es amigo de Dios. Esto de tener ropas de dos clases de telas, obvio, era aplicable en cuanto a la salubridad del pueblo de Dios en la antigüedad y para el santuario, pero tiene una aplicación espiritual que ya mencionamos. Tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, un pie con Satanás y otro pie con Dios, pues realmente eso no es aprobación para el cielo, para Dios. No se puede servir a dos señores. Esa sería pues una aplicación en cuanto a las telas. A ver, un pequeño repaso de lo anterior. ¿Qué 4 elementos lleva el sacerdote común y corriente? No el sumo sacerdote, sino todos los demás sacerdotes. Vimos que decía Éxodo 28, versículos 39 a 41, y también se encuentra en Cristo en su santuario, la página 34, párrafo 2. Y bordarás una túnica de lino, y el lino originalmente es blanco, y harás una mitra de lino, la que va en la cabeza. Harás también un cinto de obra de recamador. Ese cinto era en varios colores: blanco, rojo, morado y azul. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, estas túnicas de lino blanco.
Y les harás también cintos, cinturones, y les harás tiaras para honra y hermosura. La tiara viene a ser entonces también la mitra. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. O sea que básicamente el sacerdote común y corriente tiene una túnica blanca de lino, una mitra de lino y un cinturón de varios colores. También pues tiene unos interiores, unos calzoncillos, vimos que iban de arriba de la rodilla hasta la mitad del pecho, enterizos de lino blanco. Ahora, llama la atención que este tipo de túnicas debían ser de una sola pieza, nada de añadidos ni remiendos, como la de Jesús. Decíamos la vez pasada que así el Señor hubiera tenido una túnica embarrada, sudada, sangrada, allá en el Calvario, en la crucifixión, los soldados se pelearon, sortearon su túnica para ver quién se quedaba con ella, era de una sola pieza, finísima. Y en esos tiempos la ropa era muy costosa porque había que hacer cada centímetro a mano, no era con máquinas. Entonces, esto del lino blanco simboliza la justicia, que es una sola pieza. No hay remiendos, no hay acomodaciones. La justicia de Cristo, su carácter, debía estar estampado en cada uno de los sacerdotes. El cinturón, vimos que era una disposición a servir, según Juan 13:4, cuando Jesús toma la toalla, se la pone en el cinturón, dice, se la ciñó y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Así que era símbolo del servicio el cinturón. Y la mitra o turbante representa la pureza de mente porque debía ser blanco también, limpio de corazón. Dijo Jesús que bienaventurados de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Todo el que sirve a Dios debe acercarse con pureza de corazón al Señor. Ahora, vimos también en el tema anterior el contraste que había entre las vestiduras del sumo sacerdote con el sacerdote común. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, obvio, tenía unas vestiduras reales hermosísimas, preciosas. De ello comenzamos a estudiar el domingo anterior y hoy vamos a verlo con más amplitud. Básicamente tenía debajo las tres del sacerdote común, o sea, la túnica blanca, el turbante blanco, el cinturón de colores. Y, lógicamente, esto de la túnica blanca, del turbante blanco y el cinturón de colores, pues simboliza lo que era sacerdote. Todos los que tenían túnica blanca, sacerdotes. Pero el sumo sacerdote con las vestiduras de colores y reales, pues adicionalmente simbolizaba lo que hacía. Entonces, era el sumo sacerdote. Veamos entonces la vestidura del sumo sacerdote. Vamos a repasarla, aunque lo vimos la vez anterior. La mitra blanca. Vimos el pectoral, un cuadrado hecho de tela multicolor, de blanco, azul, rojo, morado y azul. Entonces, sobre ese pectoral grueso iba un enchape en oro con 12 piedras con los nombres de las 12 tribus. Eso se llamó el pectoral, simbolizando que las 12 tribus, o sea, el pueblo de Dios, está en el corazón de Cristo Jesús. El cinturón de colores. Vimos el efod, que lo vamos a estudiar esta noche, y lo que llama la Biblia el manto o la túnica azul, que la vamos a estudiar esta noche. Debajo, obvio, la túnica blanca de lino blanco. Descalzos, porque no podían entrar con calzado al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo el sumo sacerdote. Hablemos entonces del cinturón. Ese sí no lo estudiamos en el tema anterior. El cinturón
Nos dice el relato bíblico de de Éxodo 28:8, lo siguiente: y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo efod que ya vamos a estudiar, de oro, de hilos de azul, hilos púrpura, hilos carmesí y lino torcido, lino blanco. Entonces era multicolor y dice que es una obra primorosa, o sea, era un bordado de todos esos colores hermosísimo. No tenemos fotografías de ese tiempo. Los artistas cristianos han tratado de imaginarse cómo era eso. Cristo en su santuario es un texto del Espíritu de Profecía. En su página 34, el párrafo 2, describe en la siguiente manera: el hábito del sacerdote común era de lino blanco, tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Entonces, esta es la descripción que hace Cristo en su santuario. Veamos entonces su significado espiritual. ¿Qué simboliza el cinturón espiritualmente? Esta imagen es de otro artista que trató de imaginarse cómo sería ese cinturón. Debió ser algo muy hermoso, muy bello, porque lógicamente un sacerdote tenía que representar a Cristo, su obra, su ministerio, y todo debía ser perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir el cinturón? Ya lo dijimos, es disposición al servicio, como Jesús lo hizo en la Santa Cena. Lavó los pies de los discípulos, se ciñó la toalla, esa le sirvió de cinturón para que su túnica no estuviera volando por ahí y pudiera entonces funcionar mejor. Dice entonces Juan 13:4 y 5, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, la usó como cinturón. Luego puso agua en un lebrillo, platoncito, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, secarlos con la toalla con que estaba ceñido, que lo usaba de cinturón. Entonces, el gran significado es que ese trabajo solo lo hacían criados, siervos. Nunca lo hacía el señor ni la señora de la casa. Jesús hace un trabajo de siervo. Entonces, el cinturón por eso tiene ese simbolismo espiritual, el servicio. Cristo vino a servir y no a ser servido. ¿Qué enseñanza siendo Dios? ¿Y qué espera de nosotros? Que tengamos un cinturón también, el cinturón del servicio, la disposición a servir a todo mundo. Esa pues la enseñanza espiritual del cinturón. Hablemos del efod, que también es otra pieza bellísima en el traje del sumo sacerdote. Éxodo 28:6-14 describe cómo debía ser hecho ese efod, que es una especie de chaleco multicolor. Y dice, y harán el efod de oro, hilos de oro, azul, púrpura, carmesí, rojo, y lino torcido, blanco, de obra primorosa, bella. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntará, será una sola pieza. Y su cinturón de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, tricolor, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra aquí en el hombro y los otros 6 nombres en la otra piedra, en el otro hombro, conforme al orden de nacimiento de ellos. O sea, iba del mayor al menor. 6 en una piedra y 6 en la otra. De obra de grabador en piedra. O sea que no sé cómo lo hacían en ese tiempo, pero tenía que ir grabado. Hoy lo hacen las máquinas. Pero en ese tiempo, trabajo tremendo
grabar nombres sobre una piedra de ónice y pequeña como era, porque era sobre el hombro. Increíble, ¿no? Como grabaduras de sello. Harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Iban enchapadas, no iban así puestas como cualquier cosa. Qué obra tan maravillosa, ¿no? Como es Dios de exigente y de meticuloso. Seguimos leyendo hasta terminar el versículo 14. Y pondrás las dos piedras sobre hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. O sea, que no se olvidaran quiénes son los hijos de Israel, las 12 tribus, las 12 familias. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial, para no olvidarlo. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes aquí de las piedras de onis. Más o menos el artista trató de interpretar eso, pero lo vamos a ver un poco mejor en un vídeo que vamos a tratar de presentar más adelante. Y entonces, Cristo en su santuario y el Espíritu de Profecía, comentando al respecto del efod, de este chaleco, dice, sobre esto llevaba el efod, o sea, sobre la túnica azul, vestidura más corta, de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja, el cinturón, de los mismos colores, hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas, y en sus sombreras bordadas con oro, tenía engarzadas dos piedras de onix que llevaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Es que el relato del Espíritu de Profecía es un poquito más corto, un poquito más sencillo en su descripción. La palabra de Dios es bastante extenso y meticuloso. Sigue diciendo entonces el Espíritu de Profecía. El material necesitado para hacer las vestimentas del sumo sacerdote eran los siguientes: hilos de oro, hilos azules, hilos morados de púrpura y escarlata o rojos, y lino torcido que originalmente es blanco. Estos son los mismos colores que se usaron para tejer las cortinas que dividían las tres secciones del santuario. Recordemos, al entrar en el territorio de todo el santuario, hay unas cortinas con esos mismos colores bordados. Al llegar al tabernáculo, o sea, la carpa, para entrar al lugar santo, habían esas cortinas con esos mismos colores. Y para entrar al lugar santísimo, eran unas cortinas también con esos mismos colores. Entonces, la única diferencia con el efod en cuanto a colores es los hilos de oro que fueron añadidos. Solamente el vestido sacerdotal tenía hilo de oro entretejido en esta tela multicolor. Esto entonces encajaba directamente con el mobiliario del santuario, que fue hecho de oro puro o de madera de acacia revestida de oro puro, chapado todo, las paredes, los muebles, todo enchapado en oro. Y ya vimos que el oro simbolizaba la divinidad de Cristo. Entonces, al llevar estas piedras aquí en el hombro, y tiene un enchape de oro y los nombres del pueblo de Israel, ¿qué quiere decir? Que su pueblo, hoy nosotros, estamos custodiados, guardados, cimentados en la divinidad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, como una garantía de Dios con nosotros. Qué bello, ¿no? Precioso significado. Comentemos un poco que en el mobiliario y en el santuario, pues se representan distintos aspectos del ministerio de Jesús, como ya lo hemos venido estudiando, aunque las vestimentas sacerdotales tienen un aspecto divino en sí mismo. Así que en adición al azul, púrpura, escarlata y lino torcido, el hilo
dorado en las vestimentas sacerdotales conectaban directamente con la naturaleza divina y el ministerio de Jesús. O sea que cuando el sacerdote llevaba las vestimentas y estaba caminando ahí dentro del tabernáculo, sirviendo en una dimensión representativa celestial, representando el trabajo de Jesús en el cielo. Y estos 5 materiales usados para hacer las vestimentas sacerdotales, dicen los rabinos judíos, no lo dice la Biblia, lo dicen los rabinos, estos 5 elementos, 5 hilos de colores, representan la Torá, la ley, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, que hasta el día de hoy ellos lo llaman Torá o la ley, y representan el espíritu de misericordia y verdad, y se obtenían estos colores de la siguiente manera. Conseguí estos datos descritos de rabinos. Los hilos de oro se obtenían, dice que mediante golpear el oro puro en láminas sumamente finas, enrollándolos y cortándolos en cabos finos, que para esa época debió ser un trabajo increíble. Hacer hilos de oro, caramba. La tinta azul para la lana se obtenía de una caracola conocida como gilazón que vivía en el mar Mediterráneo. La tinta roja se obtenía de un insecto llamado kermes, también llamado gusano de carmesí, que vivía en los árboles de cedro. Y el color de la lana púrpura, o sea, morado, posiblemente se obtenía de la tinta de la caracola, una mezcla de azul y rojo. Entonces, la misma caracola, conocida como gilazón, que produce la tinta azul, y entonces le agregaban la tinta roja de la otra, del insecto que se da en los árboles. El último material usado era el lino blanco, que se obtenía de la planta del lino, y originalmente era blanco. Entonces vean ustedes el trabajo tan tremendo para poder producir estos colores, estos hilos y después hacer el bordado. Dicen los rabinos, no está en la Biblia, que cuando ya envejecían las túnicas blancas, no se podían botar. Se utilizaban, uno, para hacer pabilos para el candelero. Como él tiene 7 lámparas, lo usaban entonces como un pabilo. Y, qué cosa extraña, ¿no? Pero eso es lo que mencionan escritos rabínicos. Esas túnicas blancas viejas la usaban también para pañales para niños, para bebés. Para nuestra época moderna suena extraño, pero ese es lo que comentan los rabinos. Ahora, las vestiduras del sumo sacerdote de colores, con ellas sí no se hacían pabilos ni pañales. Esas tenían que ser enterradas, como se hace con el pan de la cena del Señor, que debe ser quemado, puede ser enterrado. Lo mismo se hacían vestiduras que solo usaba el sumo sacerdote, que representaba justamente a Cristo Jesús en su servicio. La primera vestimenta que se describe en las Escrituras, en este listado, veamos la siguiente lámina. En las Escrituras, siempre en el listado de la ropa de los sacerdotes, es el efod, o sea, de este chaleco en colores que estamos hablando, hecho de los 5 materiales, y era como un delantal corto que se amarraba en la parte superior del cuerpo con 2 tirantas que se unían en los hombros, y las 2 piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus grabadas como un memorial, o para que no se le olvide al sumo sacerdote que está llevando en sus hombros al pueblo, que es símbolo de que Jesús nos lleva sobre sí, nos carga. Somos, Él es nuestro soporte, Él es nuestro cimiento. Estamos ahí. Entonces, 6 nombres en un lado y 6 nombres en el otro.
Y los rabinos piensan que también esos 6 nombres en cada lado simboliza los 6 títulos que se le dan en el Antiguo Testamento a Cristo Jesús en su ministerio. Y para ello entonces citan Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente. Note, dicen los rabinos que esos 6 nombres en cada uno simbolizan 6 títulos del Mesías. Porque a un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Por eso es que le hacen esa aplicación. Se llamará su nombre admirable, consejero, el poderoso, el Padre eterno, el príncipe de Shalom, o sea, de paz. Entonces, al pensar que van esos nombres sobre el hombro, supone que también son los 6 nombres que se le dan a Jesús en el Antiguo Testamento. Y dice, agrega el último nombre, lo dilatado de su imperio y la paz, en la siguiente lo leemos, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia hasta ahora y para siempre. Y el celo de Yahvé Shebaot de los ejércitos hará esto, o sea, como rey de su imperio. Entonces, esos 6 títulos se suponen están en su hombro, su ministerio. ¿Ya? Vamos a leer entonces lo que nos dice Isaías 22, 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces ellos piensan, los rabinos, que es parte del ministerio de Jesús, de lo que significan esas piedras sobre el hombro del sumo sacerdote, su ministerio. Y Lucas 1:32 agrega, Jesús será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Maestro Yahvé Elohim le dará el trono de David, su padre, como rey. Entonces ahí se completan los 6 nombres que van en el hombro. Son las 6 tribus en un lado y 6 en otro, pero simbolizan 6 títulos de Jesús. Esto pues dicen las eminencias rabínicas del pueblo de Israel. Hablemos un poquito sobre las 2 piedras de ónix en las sombreras. Dice Éxodo 28, 9 al 12. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de mayor a menor, de obra del grabador en piedras, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, de chaleco, en colores, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. ¿Qué simboliza esto? Veamos la promesa que Dios le está dando aquí a las 12 tribus de Israel. Era para que permanecieran para siempre bajo su amor y protección. Los nombres de todas las 12 tribus de Israel están grabados para siempre en piedras sobre sus hombros y tenían que ser piedras sólidas para ser recordadas para siempre. Igual como escribió los 10 mandamientos sobre tablas de piedra, no sobre tela, no sobre cueros, no sobre pergaminos, no, nada de eso. Tenía que ser algo perdurable. Entonces, ¿qué quiere decir? Su pueblo siempre va a estar sobre sus hombros, sobre su cuidado, los va a cargar siempre. Del mismo modo, el relato de Éxodo, allá en el capítulo 24, menciona que ahí en el Sinaí, Moisés colocó 12 piedras, 12 monumentos enfrente del monte Sinaí durante
el proceso ceremonial de compromiso con Dios. Cuando el pueblo dice, o Moisés les dice, vea, el Señor ha dicho esto y le lee todas las leyes ceremoniales, civiles, de higiene, y el pueblo contesta, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. El famoso pacto con Dios que Israel no cumplió lastimeramente. Entonces, en ese ceremonial, Moisés levanta 12 monumentos de piedra ahí alrededor del monte Sinaí, uno por cada tribu, por cada familia de Israel, como una señal de compromiso con Dios, de pacto con Dios. Y de igual manera, el Señor Jesús lleva el memorial de las 12 tribus grabadas sobre piedra, sobre sus hombros. Y hoy, pues ya no es el pueblo de Israel literal, sino su pueblo de Israel espiritual. Ustedes y yo vamos en los hombros de Jesús. Así como que cuando éramos padres, cargamos a nuestros bebés, a nuestros pequeños aquí en el hombro, así simbólica y espiritualmente, Jesús nos lleva en sus hombros. ¿Cómo les parece? Qué figura tan hermosa. Saber que Jesús me carga, como un padre o una madre cariñosa lleva a su bebé o a su hijo. Qué linda enseñanza, verdaderamente sublime. Ese amor de Jesús tan eterno, maravilloso. Vamos a ver con ayuda del ingeniero don Alberto Puentes, mi hijo, a ver si podemos cuadrar el vídeo. Este vídeo fue grabado por el hijo de un gran amigo mío desde mi niñez, como fue el profesor Juan Alberto Díaz. Su hijo grabó este vídeo, hizo una serie vestido de sumo sacerdote, y esto me recuerda que aquí en mi iglesia Maranata hace unos años tuvimos un día sobre el santuario. Las hermanas me hicieron todo el atuendo de sumo sacerdote, y todo ese sábado en la escuela sabática, el culto divino, y en la tarde estuvimos hablando del santuario y yo vestido de sumo sacerdote. Veámoslo y escuchémoslo. Como iglesia, estamos en nuestros 10 días de oración. Y la iglesia ha decidido dedicar estos 10 días para orar y reflexionar alrededor de lo que era el sumo sacerdote y su vestimenta. Y en esta tarde quisiera que solo levantaran la mano aquellos que saben cuál es el efod. El que sepa solo levante la mano. El efod. Suena raro eso, ¿no? Hoy nos correspondió orar alrededor de lo que era el efod en la vestimenta del sumo sacerdote. Déjenme decirles algunas cosas interesantes sobre el efod. Era la pieza más elaborada de la vestimenta del sumo sacerdote, número 1. Número 2, llegó a convertirse en el símbolo del sacerdocio. Tanto es así que los sacerdotes que no podían portar esta vestimenta llegaron a usar un efod más sencillo. El efod era un chaleco. Ese chaleco debía ser hecho o fue hecho con hilos de oro, trenzado con lino, púrpura y azul. Eran los mismos materiales que componían la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este chaleco llevaba un cinturón, se dice, de obra primorosa, que era hecho con los mismos elementos y que servía para unir la parte delantera del efod con la parte posterior del efod. En el efod habían dos elementos bastante importantes, que eran dos piedras que iban sobre las hombreras. Estas piedras tenían registrado los 12 nombres de las tribus de Israel por sus edades, 6 en uno y 6 en otro. A partir del efod era donde luego se colocaba el pectoral, que contenía las 12 piedras que representaban a cada tribu, una por tribu, y el urín y el tumín. El efod, pues, llegó a convertirse en el símbolo especial del sacerdocio.
No se debe confundir el efod que usaban los sacerdotes con el del sumo sacerdote, porque ese efod que usaban, Samuel lo usó cuando Samuel era un niño y ministraba en el templo. Dice la Biblia que él traía un efod. Ese efod era más sencillo, aunque a veces también podía ser de azul. Quiero que abran sus Biblias en Éxodo 28. Y aquí nos viene hablando de las características de esta prenda. Lo vamos a repasar tal como lo dice la Biblia. Éxodo capítulo 28, a partir del versículo 6 dice, Éxodo 28, 6. El efod ha de ser de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido bordado artísticamente, y con 2 tirantes unidos a sus extremos. El cinturón que va sobre el efod para sujetarlo formará una sola pieza con él, y será también de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Tomarás luego 2 piedras coralinas y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, en el orden en que nacieron, 6 nombres en una piedra y 6 nombres en las otras. El grabado de los nombres en las piedras lo hará un joyero, a la manera del grabado de un sello. Móntalo en ambas piedras en una montura de oro, y ponlas sobre los tirantes del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel. Así Aarón llevará sobre sus hombros los nombres de ellos ante el Señor para recordarlos. Y vamos a quedarnos solamente con este elemento. ¿Qué lecciones o qué bendición nosotros podemos encontrar a partir del efod en la vestimenta del sumo sacerdote? Se dice que el efod, al tener estas 2 piedras sobre sus hombros, servía para que Aarón, cuando se presentara ante Dios, llevara sobre sí al pueblo y lo presentara ante Dios. Esa era una característica del efod. La segunda era para que cuando Aarón se presentara con su vestimenta del sumo sacerdote, le recordara a Dios que él estaba intercediendo por el pueblo. De tal suerte que nosotros hoy, aunque no usamos esta vestimenta, por los méritos de Cristo Jesús, que nuestro sumo sacerdote, tenemos la confianza que cuando Él se presenta ante el Padre, no está yendo solo, sino que ¿qué? Nos está llevando y nos está dando acceso al trono de la gracia. Quiero compartir 2 pensamientos, uno de Ellen G. White y uno de la Biblia. Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él. Nuestro precioso Salvador nos ha invitado a unirnos a Él y unir nuestra debilidad a su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con su virtud. Así que, hermanos, Dios nos lleva con Él, Jesús nos lleva con Él. Y así como el sacerdote presentaba a toda la nación ante el trono de la gracia, Cristo Jesús nos presenta día con día. Y esto nos da la garantía que se cumple lo que dice 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Estamos pues sostenidos en los hombros del sumo sacerdote, de Cristo Jesús. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro este concepto del efod, que es una enseñanza espiritual hermosísima sobre el ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo. Hablemos entonces del manto o de la túnica azul. Dice Éxodo 28, harás el manto del efod todo de azul. Esa túnica la llama manto. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. O sea, iba a tener un borde bien remachadito. Y en sus orlas
sea, abajo, ya lo vamos a ver en una próxima ilustración, abajo, en sus orlas, en su borde, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor. Y entre ellas, entre cada granada, en una campanilla de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre. Y se oirá su sonido cuando entre al santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Entonces, vamos a ver en detalle este significado. Cristo en su santuario, el Espíritu Profecía, en la página 35 y el párrafo 1, agrega una explicación más breve al decir, además del traje de lino del sacerdote común, o sea, la túnica blanca, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza. El borde del manto estaba adornado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata, o sea, rojo. Ahí, en esta figura abajo, se alcanza a ver un poco las granadas y las campanillas, pero vamos a verlas con un poco más de detalle. Este manto tenía que ser hecho enteramente de tela de lino azul y significaba lo celestial al lado divino de Jesús. Cuando estudiamos acerca de las cortinas y eso, vimos que el azul simboliza el cielo y en parte la divinidad de Jesús. ¿De dónde vino? De un reino celestial. Entonces, ese azul simboliza ese aspecto celestial de Jesús. El filo, o sea, el borde, tenía que llevar granadas hechas de hilo azul, púrpura y escarlata, y que colgaban del filo del manto azul con campanitas de oro que alternaban entre una granada y granada para que se hiciese un sonido, mientras que el sumo sacerdote servía delante del Señor para saber que vive o no vive. Me explico. El sacerdote, al estarse moviendo, pues se oía el tintineo, se oía la musicalidad de las campanas. Si pasaba mucho rato y no se oía el tintineo, los demás sacerdotes y el pueblo temblaban. ¿Por qué? Porque había la tradición de que si un sumo sacerdote entraba con pecados sin confesar, podía caer muerto ante la presencia de Dios. Entonces, era preocupante si pasaba mucho rato y no se oía esa musicalidad del sumo sacerdote de las campanillas. Muy elocuente eso, ¿no? En la siguiente lámina podemos nosotros entonces entender el significado de esas granadas, sus colores y las campanillas. Las granadas, esto lo encontré pues de datos de rabinos, en donde ellos dicen que la tradición dice que la fruta del granado tiene 600 semillas adentro, 600 pepitas, que representan a los 50 días que se tomó de tiempo desde que salieron de Egipto hasta el Sinaí. ¿Cómo así? 650 días. Sí, si dividimos por 12, que es el número de las 12 tribus, el número del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el número del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, el número de los que estarán vivos cuando Jesús regrese, 12 por 12 por 1,144,000. El 12 y sus múltiplos, que en este caso son 600, pues da 50. 50 días. A los 50 días Dios dio los 10 mandamientos. Providencial, casual, pero los rabinos ponen atención a esto. Entonces, las semillas están separadas en 12 secciones. Dicen que cuando uno abre una granadilla, se ven 12 secciones dentro del fruto que representan a las 12 tribus de Israel que acompañaban
obviamente alrededor del santuario, están divididos muy ordenadamente, eso lo veremos en otro tema más adelante. La granada. La granada está llena de una carnosidad blanca y tiene perlas como semillas con un zumo rojo que representa la dulzura, la obra redentora y purificadora de la sangre del Cordero. Jesús y su fruto abundante y cada una de las leyes del Señor que da como néctar y da sabor para nuestras almas. Esto lo entienden y lo dicen los rabinos dándole esa explicación a las granadas ahí en el traje del sumo sacerdote. Y seguimos entonces representando el significado. La campanilla de oro simboliza la ternura y belleza del fruto que produce la presencia de Cristo en la vida del creyente y el testimonio del creyente como una dulce canción. Qué lindo, ¿no? Nosotros somos una melodía ante el mundo. Debemos ser una dulce canción, un dulce tintineo, hermoso, con nuestro buen testimonio. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Por eso es que el ideal de la vida cristiana es llegar a asimilar el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Ser unas campanillas de oro, que la gente vea a Jesús en nosotros. Terminemos haciendo como un repasito en cuanto a la túnica blanca y su calzoncillo, aunque lo vimos la vez pasada y lo vimos hace unos minutos, pero hay un propósito. La túnica bordada, dice Éxodo 28 en su versículo 4 y 42, la túnica bordada de lino, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Se enfatiza esta túnica que la tienen todos los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los demás levitas, que era la familia o la tribu sacerdotal de Israel. Ahora, Pedro, en sus epístolas, dice que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Somos real sacerdocio, nos considera sacerdotes, la palabra de Dios y Cristo Jesús. Ministramos acá para los demás, para nuestro prójimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos tener esta túnica básica. La del sumo sacerdote es de Cristo. Esa túnica real es del Señor. Esa no la podemos tener nosotros, porque Él es el Rey. Él es nuestro Salvador, nuestro intercesor, pero sí nos considera como miembros de una familia sacerdotal. En otras palabras, servimos a los demás, somos como de cierta manera intercesores por este mundo que perece. Entonces, finalmente, veamos una aplicación espiritual hermosa respecto a estas vestiduras blancas que como sacerdotes espirituales debemos tener. Y esa aplicación la encontramos nosotros en Apocalipsis, justamente Apocalipsis 7, verso 9, en donde Juan, el discípulo amado, cuenta lo que Dios le mostró y dice en esta ocasión: después de esto, miré y he aquí una gran multitud, los redimidos, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono del Padre y en la presencia del Cordero de Cristo Jesús. Y aquí viene la característica: vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Señal de victoria. Ropas blancas. Aquí las usamos espiritualmente, porque es el carácter de Jesús, puro. Y allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, en la tierra nueva, posiblemente tendremos vestiduras reales, porque así lo vio Juan. Vestidos de ropas blancas.
que simbolizan el carácter puro de Jesús que debemos tener todos los que aspiramos a ser redimidos. Qué linda enseñanza, ¿verdad? Seguramente ese es el ideal de nuestro Salvador. Finalmente, digamos esta noche, Jesús está aquí con nosotros y nos dice, quiero que entiendas que tu cuerpo es templo santo y deseo vestirte con mi carácter. Te amo. Pronto vendré por ti y daré vestiduras blancas para siempre. Pero desde ya necesitamos las vestiduras blancas espirituales. El carácter de Jesús, que es lo único que llevaremos al cielo. Ahí nos queda ese desafío. Somos real sacerdocio y el carácter de Jesús debe ser ese tintineo, esas campanitas, para que el mundo crea que Jesús es el Salvador y que viene muy pronto. Bien, como es nuestra costumbre, vamos a dar entonces oportunidad para preguntas, para inquietudes y aportes. Puede prender su micrófono si tiene alguna pregunta sobre el tema de hoy y con todo gusto intentaremos contestar. Pastor, buenas noches. Gracias Buenas noches. por la temática del santuario, muy interesante. Pregunta, ¿hay algún registro bíblico de algún sumo sacerdote que haya muerto en el lugar santísimo? ¿Y cómo era la logística para sacar el féretro? Muchas gracias. Que yo sepa, no la hay. De sacerdotes que sí cayeron muertos, sí la hay. Por ejemplo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ellos cayeron muertos porque entraron alicorados, cometieron errores al prender el candelero y al tratar el altar del holocausto. Entonces, ¿cómo hacían? Los demás sacerdotes entraban y los sacaban. Nunca, lógicamente, entrará al lugar santísimo porque era solo oportunidad de un sumo sacerdote. Pero hasta donde yo sepa, no hay ese relato de que haya caído muerto un sumo sacerdote. Sabemos ya que en los tiempos de Cristo, los sumos sacerdotes eran hombres impíos, pero ya la presencia de Dios se había ido del templo. Acordemos cuando estudiamos sobre el arca del pacto. El arca original no se sabe dónde está, era donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces, ya en los tiempos de Cristo, que sabemos por los evangelios que esos sumos sacerdotes eran impíos, tanto que condenaron injustamente a Jesús, ya la presencia de Dios no estaba, entonces no se morían. Pero sacerdotes comunes y corrientes sí han muerto y tenían que los demás sacerdotes entrar y sacar sus cadáveres. Tremendo, ¿no? ¿Contesté su pregunta? Bueno, Sí, pastor, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, buenas noches. Qué pena haber entrado tan tarde. Oí lo de la granada. Muchas veces la gente la confunde con la granadilla, ¿no? Que es diferente. La granada es esa que es tupida, toda roja, ¿no? Como usted explicó. Porque como a usted dijo en un momento determinado granadilla, pero es granada, ¿no es cierto? Sí, la Biblia es muy explícita al decir granada. Y lo que tenemos nosotros, bien lo dice su diminutivo, granadilla. O sea, no es la granada original. Ya es un derivado. Pero se parecen mucho. Se parecen Me mucho. parece muy interesante, o sea que hasta bueno uno vería de verdad que es una fruta, ¿verdad? Como hasta mística a la hora de la verdad, vea pues. Exactamente, hermana Ergoti. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún aporte? Bueno, entonces demos gracias a Dios por el estudio de esta noche. Padre, qué lindo es estudiar tu palabra. Qué hermoso conocer el ministerio de Cristo Jesús. Esta noche sentimos que lo amamos más todavía.
¿Cómo es posible que nos lleven su corazón, que nos lleven sus hombros, que esté pendiente de nosotros todo el tiempo? ¡Qué amor infinito! Gracias. No lo merecemos, pero sí deseamos estar pronto con Él y lo solicitamos, lo queremos en ese nombre santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos, mis queridos hermanos y amigos, los que quedan todavía, invitarles para nuestro próximo tema, que será justamente el sacerdote del santuario. Ya no hablaremos de sus vestidos, hablaremos del sacerdote en sí. Hay lindas cosas, grandes cosas que vamos a aprender en el próximo tema y ustedes entonces están invitados.